Uy, estaba demorando en iniciar la grabación. Recién comienza. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí el profesor Domingo Hernández Celi del Perú, con esta asignatura de Auditoría de Sistemas para el quinto año H, ¿no? De la Facultad de Ciencias Financieras y Contables. Qué bien. Estamos por ahí con Cuadros, Andrade, Cutipa, todos los aprobados, acá nomás, aprobados y aprobadas. Pérez, Monje, Dávila y también Galarza. Qué bien que estemos por acá ya listos. También por acá Peceros hace su aparición por la punta derecha y así se van sumando el resto de participantes. Muchas gracias por estar ahí. Bueno, a ver, algunos comentarios vamos a, sobre, sobre el tema. Por acá vamos a compartir. Este material que voy a compartir eh, está, digamos, en el WhatsApp. Lo hemos puesto ahí en el WhatsApp, que es el libro de auditoría en sistemas computacionales, ¿no? Un libro muy utilizado a través de todos los estudios que se hacen sobre la auditoría de sistemas, auditoría en sistemas computacionales, ¿no? Cuyo autor es de Carlos Muñoz. Ah, ahí tengo un error, ¿no? Hay un trabajo que le hemos asignado, un trabajo que debe hacer la delegada, tiene los grupos y ahí me he equivocado en poner el nombre, ¿no? En realidad hay dos libros que circulan sobre estos temas, ¿no? El de Piatini y el de Muñoz. Tener en cuenta este libro de Muñoz. Este libro de Muñoz lo veo más asequible para poder incluso copiar la información y hacer las presentaciones correspondientes. Bueno, tenemos este libro de Muñoz, que por acá está la formalidad del caso, ¿no? Y voy a ir al índice, ¿no? Para ver, digamos, ahí, hacer unos comentarios. Aquí está el contenido, ¿no? Este es el contenido del libro. Comienza por acá haciendo unos antecedentes, ¿no? Ahí podemos ver, miren, esta parte primera, antecedente de la auditoría, concepto básico, clasificación de los tipos de auditoría, objetivos generales. Luego entra a este campo de la definición propiamente dicha de la auditoría, los objetivos, las áreas donde se aplica, los métodos, las técnicas, procedimientos así en forma general, porque luego ya entran al detalle de estas herramientas como métodos, técnicas, procedimientos, ¿no? Bueno, hasta ahí tenemos el capítulo 2 o parte 2 de este libro, ¿no? Que es lo que le correspondería como trabajo al primer grupo. Este tema uno y el tema 2. El tema 3 lo estamos asignando para un solo grupo, esto de las normas ético-morales que regulan la actuación del auditor, ¿no? En realidad, esto es de lo más importante hoy por hoy en un tiempo de mucha corrupción, ¿no? De mucha, eh, de mucho riesgo por la corrupción que existe, ¿no? Y existe corrupción a todo nivel, en toda área, ¿no? Y no podría dejar de haber, digamos, también en una, en un área computacional, también podría haber. Entonces, se está dejando ahí ese tema para que desarrollen los principios de axiología y valores éticos que se considera, digamos, a nivel general, ¿no? Este libro prácticamente es utilizado a nivel de habla hispana, ¿no? Todo el mundo de habla hispana utiliza este texto, como el otro también de Piatini que mencioné, y que ese de Piatini no le hemos cargado porque es muy gordito, ¿no? Muy gordito. Si fuera necesario me piden y lo enviamos por el, de otra manera, ¿no? No carga ahí en el WhatsApp. Y luego tenemos aquí los criterios.
criterios y responsabilidades del auditor, ¿no? Y las normas profesionales del auditor, en este caso de sistema. Entonces, ¿qué pasó ahí? Vamos a ver, ahí hizo contacto y se fue hacia el numeral este. Ya estamos repasando aquí los contenidos. Al hacer contacto se fue al capítulo correspondiente, ¿no? Bueno, y también aquí hacer referencia pues a las normas que utilizamos en el país, ¿no? Porque este libro está orientado en un ambiente mexicano. Y luego viene este tema del control interno para otro grupo, el control interno general, ¿no? Control interno general y luego el control interno propiamente informático. Y podemos ver ahí control interno para la organización del área de informática, controles internos para el análisis, desarrollo e implementación de sistemas, controles internos para la operación del sistema, luego controles internos para los procedimientos de entrada, datos, procesamiento, etcétera, ¿no? Controles internos para la seguridad del área, mucho pan que rebanar aquí en esta parte, ¿no? Yo sé que el grupo que le toque, eso va a ser un buen trabajo, ¿no? Y luego ya entra, digamos, este punto de la metodología. O sea, ¿cuál es el proceso para realizar la metodología, ¿no? Perdón, ¿cuál es el proceso para realizar la auditoría, ¿no? La auditoría de sistemas computacionales, ¿no? Y entonces ahí vienen las etapas, pues aquí especialmente entramos aquí, ya estas etapas nosotros lo hemos comentado, ¿no? Pero no está de más, digamos, que usted, el grupo que le corresponde, exponga, digamos, utilizando la información del autor, como complementando la información de otros autores o la experiencia propia de cada uno, vayan a desarrollar esta fase, la fases o etapas, ¿no? Planeación, ejecución y el dictamen propiamente dicho, o informe, ¿no? Bueno, dictamen, por eso decía que esto está ambientado en México, ¿no? En México hay varias auditorías que en el Perú no son oficiales, ¿no? Pero en México sí son oficiales, ¿no? Por ejemplo, cabe recordar que la auditoría, por ejemplo, tributaria en México es oficial. Por lo tanto, lo que se emite es un dictamen. ¿Cómo se hace para la auditoría financiera? Y podemos ver, de acuerdo al modelo que presenta el autor Muñoz, esta auditoría de sistemas computacionales es obligatorio en México. Y lo es porque este libro es del año 2002, este libro es un poco antiguo, ¿no? Pero totalmente vigente, ¿no? Porque ya el autor, digamos, elucubraba las ideas que podrían pasar en este tiempo, ¿no? Incluso en cada tema que podemos desarrollar aquí como parte del trabajo asignado, ustedes pueden ingresar a algún tópico relacionado con esta pandemia que nos ha tocado vivir, ¿no? Y, y la importancia de aplicar la auditoría de sistemas en este contexto de mucha informática, de mucha sistematización, de mucha virtualización, ¿no? Con eso, digamos, estaríamos ambientando los temas no al 2002 que escribió el autor, sino a la fecha actual, lo que estamos experimentando. Es una costumbre normal hacer eso, de utilizar la información pasada que se tiene y luego ambientarlo a las experiencias que podemos tener en la actualidad, ¿no? Tenemos esta parte también de los papeles de trabajo, ¿no? Un- una serie de documentos con claves, marcas y todo lo que se puede utilizar aquí como papeles de trabajo, ¿no? Esto también está asignado a un grupo que ya la delegada tiene la relación de los grupos y en base a eso pues hará la distribución correspondiente, ¿no? Pero le estoy indicando aquí el material que tiene disponible. Solamente lo que tienen es leer la parte que le corresponde y aplicar. Incluso, por ejemplo, el otro libro de Piatini que le decía, está en imágenes. Entonces es un poco más difícil para copiarlo. En cambio, este libro está en un PDF normal que tranquilamente lo podemos copiar
¿no? Ahí, por ejemplo, ahí estoy seleccionando esto y le ponemos copiar y me autoriza para copiar. Entonces, están las condiciones creadas para llevar a cabo el trabajo, ¿no? Luego viene aquí, para otro grupo, instrumento de recopilación de información, ¿no? Entonces, ya esto, esta es una ampliación, un detalle, ¿no? Si bien es cierto, ya se habló de las etapas, ahora viene, digamos, la recopilación de la información, ¿no? A través de la aplicación de las técnicas correspondientes, ¿no? Aquí se habla de estas técnicas, pero podemos aplicar otras, ¿no? Aquí se habla de llevar a cabo entrevistas, de aplicar cuestionarios, de llevar a cabo encuestas, de observar una, una técnica muy conocida para todo tipo de auditoría, porque si uno no observa, no sabe cómo está operando los inventarios, el muestreo, la experimentación, ¿no? También en otro momento hemos hablado de la técnica del examen, de la técnica del, del análisis, de la técnica del seguimiento y, en fin, de la técnica de la comparación y otras y más otras, ¿no? Eh, Esta enumeración de 7 técnicas es meramente enunciativa, ¿no? Uno puede, eh, puede considerar otras técnicas que le permitan, digamos, desarrollar un mejor trabajo, ¿no? También aquí se amplía, digamos, a otras técnicas como esta, por ejemplo, del examen que ya mencioné, ¿no? La inspección, la confirmación, la comparación, ¿no? La revisión documental, ¿no? Toda esta parte que está de las técnicas aquí está asignada para, esta parte 9 y 10 está asignada para un solo grupo, ¿no? Porque habla de las técnicas en general, ¿no? Incluso también esta parte de esto también forma parte de las técnicas, ¿no? La guía de evaluación, ponderación, que parece bastante, pero si uno, digamos, considera una diapositiva por cada uno, se acabó. No es necesario tanto, tanta letra, ¿no? Basta hacer un resumen de un par de líneas por cada, por cada técnica, más que suficiente, ¿no? Y especialmente decirlo cómo lo vamos a aplicar en el sistema, ¿no? Porque estas técnicas son de tipo general y se aplican a cualquier auditoría, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una auditoría de sistemas o de sistemas computacionales, como le llama el autor, ¿no? Entramos acá ya, propuesta de puntos que deben evaluar, y aquí es una propuesta para, para el futuro del 2002, y es el tiempo que vivimos actualmente. Por ejemplo, se habla aquí de la auditoría con la computadora, porque antes había pues el trabajo de auditorías era era llevado generalmente en forma manual, ¿no? Y para eso tenemos aquí auditoría sin la computadora y su contrapartida auditoría con la computadora, que es lo que predomina actualmente, ¿no? Luego tenemos aquí auditoría de la gestión informática del área de sistemas, ¿no? Que es el área propiamente dicha de una empresa, auditoría al sistema computacional, es decir, a todo lo que compete a ese punto, y luego dice auditoría alrededor de la computadora, o sea, al entorno, ¿no? Al entorno de la computadora, todo lo que puede haber, ¿no? En ese entorno. Auditoría de la seguridad de los sistemas computacionales, un poco más común ahí, ¿no? Y también otra auditoría aquí, auditoría a los sistemas de redes. Incluso se habla, digamos, de una auditoría de, de seguridad de redes y todo eso, ¿no? Auditoría outsourcing en sistemas computacionales. Hoy por hoy que estamos así trabajando de la lejanía, muy aplicable esto, el servicio de outsourcing, ¿no? Entonces, y especialmente ahorita vamos a ver un material también relacionado con la auditoría de ISO. Vamos a hacer una revisión a esta parte, ISO 9000, porque aquí se busca que la auditoría tenga la calidad correspondiente, ¿no? Y entonces debemos tener un conocimiento sobre esta parte, ¿no? La auditoría ergonómica, ¿no? De los, de los sistemas de cómputo, ¿no? Esto
esto tiene que ver con la ubicación, la estructura, la forma, ¿no? Dónde ubicarlo, dónde mejor ubicar a un centro de cómputo, ¿no? Es posible si se encuentran fallas a veces en un sistema, es porque no está ubicado en el lugar o en la forma adecuada, ¿no? Y entonces también puede haber una auditoría en ese sentido, ¿no? Y luego también podría haber, eh, mm, se ha mencionado en los últimos tiempos mucho el término auditoría integral, ¿no? Tanto que en Villarreal tenemos una maestría de auditoría integral, ¿no? Esta auditoría integral tiene muchos enfoques, ¿no? En algún momento yo enseñé auditoría integral aquí en posgrado de Villarreal y le dimos un enfoque, por ejemplo, a los sistemas del sector público, como por ejemplo al sistema de personal, al sistema de tesorería, al sistema de logística, al sistema de control, al sistema contable. Y así en el sector público existen muchos más sistemas, ¿no? Y entonces le dimos esa orientación. Pero también hay otra forma de hacer un enfoque. Hay un autor mexicano que ahorita no recuerdo, que es autor de justamente un libro de auditoría integral, que le da un enfoque, por ejemplo, al proceso administrativo, ¿no? Y habla, digamos, de una auditoría a la planeación, una auditoría a la organización, una auditoría a la dirección, una auditoría a la coordinación y una auditoría al control. Y con eso le hace un barrido al proceso de la administración de las empresas. ¿Por qué? Porque tanto en la planeación, como en la organización, como en la dirección, como en la coordinación y como en el control, se hace un trabajo muy amplio, ¿no? Muy amplio. Y es necesario, digamos, auditar esas áreas, ¿no? Todo eso también lo podemos aplicar aquí cuando hablamos de auditoría integral, los centros de cómputo, podríamos hacer eso, ¿no? Podríamos hacer eso, dividirlo por áreas y hacer la auditoría así, y luego hacer la sumatoria y llamarle auditoría integral. Bien, bien, entonces con eso quería hacer esta presentación de ese trabajo que deben realizar. No se olviden el libro, acabo de verlo que ahí está en el WhatsApp, Auditoría de Sistemas Computacionales, ¿no? Del autor, como ya dijimos, Muñoz, Carlos Muñoz Razo, ¿no? Y esto, miren, es un buen libro, porque para que sea editorializado por Prentice Hall de Estados Unidos y que tiene una división en México y también tiene otras divisiones en, en Colombia, en Argentina, y ya eso denota, digamos, la importancia del libro, ¿no? Una suerte de bestseller de la auditoría. También el otro libro de Piatini, como le decían, también está ahí, también está ahí como para entenderlo. Y así puede haber, posiblemente haya más libros, ¿no? Y posiblemente Muñoz haya digamos, publicado algunos, ¿no? Este libro eh, con, con algunos tópicos más recientes, posiblemente, ¿no? Lo que pasa es que no está, pues, a libre disposición, ¿no? Sino estará, pues, en la librería posiblemente de México y algún día por acá llega. Generalmente los libros que se editan por estas empresas como Prentice Hall, que están llegando aquí después de 5 o 6 años acá a nuestro medio, ¿no? Solamente estos medios virtuales permite, digamos, obtener así, si fuera el caso, un poco más pronto, ¿no? Bien, entonces, ahora nos vamos por el otro tema que habíamos mencionado, ¿no? A no ser que si ustedes quisieran comentar algo especialmente sobre la asignación de este trabajo, ¿no? De repente creen que es muy tarde o muy temprano, ¿no? Estamos casi a 2 semanas, ¿no? Yo veo, digamos, ahí, tenemos ahí 2 semanas para trabajar, ¿no? La semana que viene el 27 y 28 y la semana del 3 y 4.
hasta ahí podemos hacer las clases, porque ya a partir del 5 comienzan los exámenes finales. Y en realidad nosotros estaremos tomando examen el 9, ¿no? El 9 nos tocaría tomar el examen final que corresponde a ustedes. No sé si hay algún comentario de parte suya, por favor, con todo gusto. Ustedes saben que siempre estamos aquí para conversar, con todo gusto. Bueno, si no hay nada que comentar, seguimos ahí. Y cualquier comentario, si no es en este momento, pueden hacerlo llegar ahí por el teléfono, por el WhatsApp, por el correo institucional, correo personal. Tenemos ahí todos los medios correspondientes, ¿no? Bien, ahora vamos por esto que les mencioné, ¿no? Tenemos esto del... No lo veo ahí, vamos a ver, vamos a cargarlos nuevamente, parece que... Ajá. ¿Qué pasó? No lo puedo visualizar ahí. Pues estará cargando, vamos a ver. Un ratito ahí. Vamos a ver. De repente al hacer el enlace, como estoy viéndolo así, en forma independiente, de repente no se muestra, ¿no? Pero está medio sospechoso. Vamos a ver. Entonces vamos por acá. Ya, era por eso, faltaba el contacto. Pero acabo de olvidar el audio, ¿no? Cosas que pasan en esto, ¿no? Audio. Vamos a reiterar algunos tópicos sobre la planificación y ejecución de auditorías, ¿no? Pero en el marco del ISO, ¿no? Y es bien importante darle esa orientación, ¿no? Y aparte incluso nos hace recordar algunos tópicos de, de los valores que debe tener y las cualidades que debe tener el auditor, y eso es bien importante recordarlo. Ustedes saben que la semana pasada hemos tenido 2 evaluaciones, y por ahí en las dos, si no me equivoco, andaban mal, ¿no? Y entonces es oportuno, digamos, reiterar algunos tópicos en ese sentido, ¿no? De modo que tengan bien, porque no se trata aquí de ejecutar una auditoría, pero si no sabes las reglas, los valores que se aplican en la auditoría, no tiene mucho sentido, digamos, avanzar en lo otro, ¿no? Especialmente si están pronto a ser contadores públicos, ¿no? El contador público generalmente forma un equipo, dirige un equipo, ¿no? No necesariamente va a estar siempre, digamos, en el trabajo mecánico, ¿no? Sino va a estar ahí tomando decisiones, ¿no? Y entonces para eso tiene que tener una amplia formación en este recordar y que nos van a hacer aquí a través de este video, ¿no? ¿Me escuchan correctamente? Sí, claro. Sí, Gilbert, todo correcto. Qué bueno. Bueno, gracias Jessica por la presentación y por la introducción que nos has dado el día de hoy. Pongo mi cámara para que me pongan cara. Soy Gilbert Araujo. Bueno, ya veo por los nombres de algunos asistentes que nos conocemos algunos, bien sea por algunos trabajos que hemos realizado juntos o por la interacción que tenemos por redes sociales o los grupos de WhatsApp que estamos intercambiando constantemente información sobre los sistemas de gestión, sobre la mejora continua, novedades que tenemos en este medio, en este sector de
de conocimientos que tanto aporta a las organizaciones. El día de hoy lo que nos reúne es lo relacionado con la planificación y ejecución de las auditorías. Bien, nos vamos a fundamentar en la guía para auditorías de sistemas de gestión ISO 19011. Antes de iniciar la ISO 19011. Tener en cuenta, pregunta examen. presentación, quiero mostrar mi percepción de este proceso, en la auditoría como un proceso dentro de las organizaciones. La organización es como un auto que va por una carretera. La carretera es es la estrategia, ¿sí? Y pues se encuentran obstáculos, y uno de esos obstáculos es que eventualmente oscurece y no podemos ver bien la estrategia. ¿De qué sirve la auditoría? Pues la auditoría es el equivalente a los faros, a la luz del auto, que permite ver la carretera, cómo va el auto, y poder tomar decisiones en esas circunstancias, en esa situación de oscuridad. La auditoría como proceso da luz a quienes toman las decisiones sobre cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles y aquellas oportunidades que se pueden dilucidar en la ejecución del proceso, en el desarrollo del negocio. Y pues de las áreas de estudio que tienen los sistemas de gestión, pues la auditoría es donde más me ha gustado desenvolverme, donde más he trabajado, y que, bueno, le tengo bastante cariño a este proceso, más allá del simple conocimiento o el tema relacionado con una labor. Bien, y pues bajo esa percepción, pues hemos desarrollado esta agenda en la cual nos dice, primero tenemos una importancia de los conceptos básicos, o sea, qué conceptos debemos manejar para poder entender el contexto de la auditoría. Allí pues nos vamos a concentrar en temas de definiciones, en términos de definiciones. Vamos a hablar de los principios de la auditoría, que ha venido evolucionando y que ahora tiene un componente de siete principios, los cuales vamos a analizar uno a uno. Vamos a hablar de las competencias necesarias para realizar auditorías, qué perfil deben tener los auditores. Vamos a hablar de las habilidades y técnicas para la ejecución de las auditorías, las 4 etapas para realizar una auditoría exitosa. Luego hablaremos de las buenas prácticas que garantizan el éxito de la auditoría, y finalmente vamos a ver las ventajas y beneficios de usar plataformas tecnológicas como ISO Tools, que finalmente lo que es una herramienta para todos los responsables de los diferentes aspectos de los sistemas de gestión. Y hoy nos concentraremos en la auditoría, cómo la plataforma ISO Tools nos va a ayudar a planificar y ejecutar las auditorías y hacer seguimiento a los resultados de la misma. Bien. Sin más, entramos ya en materia. Lo primero que tenemos que contextualizar es qué es una auditoría. Bien, la auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia objetiva y evaluar objetivamente para determinar en qué medida se cumplen los criterios de auditoría. Esta definición pues nos trae ciertas claves que en las que debemos ahondar, en las que debemos precisar. Primero que nada, que es un proceso. Sí, un proceso es un conjunto de actividades que transforman entradas en salidas. Por lo tanto, esta auditoría va a interactuar con el resto de la organización mediante las entradas, es el desempeño de los procesos. El desempeño de los procesos y la evidencia que se tiene de ese desempeño de los procesos, con documentos, con declaraciones, con testimonios, con estados de la infraestructura. Esas evidencias son entradas del proceso de auditoría. Se ejecutan un conjunto de actividades que la vamos a analizar a lo largo de esta presentación, y luego como salida tenemos un informe de auditoría y una presentación de ese informe de auditoría.
Dentro del informe de auditoría, pues existen un conjunto de hallazgos en los cuales vamos a hablar de conformidades o no conformidades. Esto para limitarnos a los términos que se utilizan en la guía ISO 19011. No obstante, podemos tomar en cuenta que hay, por buenas prácticas y por el valor que agregamos los auditores a las organizaciones, otro tipo de hallazgos en los cuales podemos hablar de fortalezas, podemos hablar de oportunidades de mejora y podemos hablar de la el tan discutido término que son las observaciones. Digo, este último término digo que es muy discutido porque entre especialistas pues hay un debate importante. Saber si es que las observaciones son o no son resultados de las auditorías y si esto es válido o no es válido. Esto pues se lo dejo a criterio de cada uno. Particularmente yo utilizo las observaciones bajo la premisa de que si no atiendes ese hallazgo, le digo a mis auditados, esto se puede convertir en una no conformidad. ¿Por qué no lo declaro ahora mismo como una no conformidad? Porque no tengo evidencia suficiente o porque el tiempo no me da para poder llegar a una conclusión final. No obstante, hay una probabilidad de que esto se convierta en una no conformidad. Esa al menos es mi percepción personal y es como lo asumo, es como lo comunico. Lamentablemente no existe una posición definitiva de la ISO respecto a este tipo de hallazgos. No obstante, es utilizada por muchos auditores. Bien, antes de que continúe aquí el colega, vamos a resaltar aquí todos los criterios de auditoría, ¿no? Lo anterior, de alguna manera ya lo tenemos entendido, pero siempre encuentro, digamos, a veces en egresados, cuando le tomamos los exámenes, ¿no? Y se olvidan estos los criterios. Miren lo que dice el concepto, ¿eh? Conjunto de requisitos usado como referencia, frente a la cual se compara la evidencia objetiva. Frente a la cual se compara la evidencia objetiva. Es decir, el auditor hace su examen, obtiene la información, esa información constituye evidencia objetiva, ¿no? Pero no se queda ahí, no lo da por hecho, ¿no? Sino que toma una referencia, ¿no? Y esas referencias son las normas, son los ISOs que estamos comentando aquí, son los manuales, ¿no? Que ya hemos comentado en otro momento, que lo reiteramos, ¿no? Siempre, toda auditoría se hace sobre criterios. Siempre hay criterios. Por ejemplo, si queremos hacer una auditoría tributaria, los criterios son pues el código tributario y las leyes tributarias, los reglamentos tributarios, ¿no? De lejos, ¿no? Si queremos hacer una auditoría financiera, naturalmente los criterios son las normas internacionales de información financiera, ¿no? Y así, cada auditoría tiene sus criterios. Y como acá, nuevamente reiteramos, conjunto de requisitos usado como referencia frente a la cual se compara la evidencia objetiva. Es decir, obtener una evidencia es algo, pero si no lo compara con la referencia, con el criterio, no has hecho nada, ¿no? Hay que comparar, aun cuando debemos indicar que esa comparación a veces ya es mental. Claro, el auditor ya internalizó por su experiencia y todo eso, y el tiempo que iba trabajando en estos exámenes, ya tiene las normas, los manuales en la cabeza, digamos, y entonces sabe que cualquier información que obtiene inmediatamente lo compara con la referencia en forma mental, ¿no? Y establece, digamos, si hay o no lugar al hallazgo que estaba comentando aquí el colega, ¿no? Ten en cuenta ese concepto de criterios, ¿no? Por lo general, casi los libros no dan este concepto, ¿no? Y felizmente estaba aquí el colega, y lo reitero nuevamente, criterio de auditoría como el conjunto de requisitos usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia objetiva, ¿no? De ahí podemos sacar como 10 preguntas.
como 10 preguntas para el examen final. Y espero que no se equivoquen, por eso lo estoy reiterando, ¿no? Porque eso es fundamental, ¿no? Si no sabes cuáles son los criterios de una autoría, es que no has aprendido nada, ¿no? Así de claro, ¿no? Vamos, señor. Bien, las claves de esta definición es que es sistemático. ¿Qué significa? Que no es aleatorio, es ordenado, es planificado y programado, ¿sí? Esto no surge de la casualidad, esto surge de un trabajo que se hace desde el programa de auditoría, en donde se definen cuál es el propósito de la auditoría, qué es lo que queremos buscar. Esto lo vamos a ver más adelante, de un plan en el cual se establecen unos objetivos, unos alcances, unos criterios y un cronograma de auditoría. Luego tenemos como clave de esta definición que es independiente. Esto es muy, muy importante porque aquí radica gran parte del éxito de la auditoría. Un auditor debe ser imparcial y no pertenecer al área que está siendo auditada. En términos de la norma, un auditor no debe auditar su propio trabajo. Bien, esto es muy importante porque finalmente el área en donde nosotros nos encontramos, si nosotros nos involucramos en en la ejecución de ese proceso, pues atentamos contra uno de los principios de la auditoría, que es precisamente una actuación imparcial. Eh, Esto también es muy discutido, puesto que las organizaciones que son muy pequeñas no tienen muchos recursos como para decir, no, es que voy a escoger a alguien que no esté involucrado dentro de los procesos de realización para poder ejecutar la auditoría. Pues bien, ahí está la opción de contratar externamente un auditor. Al ser un proceso, se convierte en un proceso contratado externamente, el cual se controla por medio de las competencias de los auditores. Bueno, esto ya es un tema de enfoque de procesos que podríamos ver a mayor profundidad cuando trabajemos los procesos, pero finalmente lo que tenemos que buscar es esa independencia. Si de verdad no tenemos esos recursos y debemos depender de las mismas personas de la organización para realizar la auditoría, pues se pueden buscar mecanismos para asegurar la independencia. Por ejemplo, la dualidad, es decir, si alguien va a ejecutar un proceso de auditoría que existe y que esté relacionado con el trabajo que se esté realizando, que exista otro que haga de contraparte para poder asegurar la independencia. En el caso de que se seleccione un proyecto o una actividad donde el auditor interno esté relacionado con el proceso, pues esa contraparte le va a servir para poder generar esa independencia. Es un proceso documentado. Esto es muy, muy importante, que se debe mantener y conservar información documentada. Esto pues se ha discutido también mucho. La documentación ha sido un tema de mucha discusión. Hay organizaciones que le sacan el cuerpo a los sistemas de gestión porque hablan de que hay mucha documentación. Esa es una de las principales críticas. Incluso se han hecho análisis de productividad, que si entre más documentos haya dentro de la organización, menos productiva es. Bien, eso queda en la palestra para la discusión. No obstante, para la auditoría nosotros debemos tener un método de trabajo y ese método de trabajo debería estar acordado con las partes involucradas, en este caso el gestor del programa de auditoría, el auditor líder, el equipo auditor y el cliente de auditoría, y finalmente se debe dejar evidencia de la ejecución de las auditorías. Bien, esto pues le da una fortaleza al proceso de auditoría, además que es un elemento esencial en su definición. Bien, también tenemos los criterios de auditoría y es que un proceso de auditoría es una evaluación, como lo dice su definición. Y esos criterios de auditoría son los que nos permiten ver el desempeño de los procesos y poder compararlos. Y al hacer esa comparación es donde surgen los posibles resultados, en este caso manifestados como hallazgos de conformidad, no conformidad y todos los demás que hemos conversado en esta definición. La fuente que utilizamos fue la ISO 19011 de 2018.
¿Para qué nos sirven las auditorías? Lo primero que nos sirve es para verificar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. La capacidad de los procesos es un requisito de las normas, bien sea porque hablamos de capacidad de suministrar productos conforme con los requisitos, que es la ISO 9001, para cumplir con la confidencialidad, integridad y disponibilidad cuando hablamos de la ISO 27001, cuando hablamos de sitios de trabajo seguros y saludables cuando hablamos de la 45001 y etcétera, etcétera, etcétera. Todas las normas tienen un propósito y la auditoría tiene como propósito a su vez, para la redundancia, verificar la capacidad que tienen los procesos para alcanzar esos resultados que está esperando la organización sobre el sistema en cuestión. Bien, también nos permite evaluar fortalezas y debilidades del sistema de gestión para la toma de decisiones. Esto es una información muy importante para la alta dirección. Nos permite detectar oportunidades de mejora continua, tanto para la organización como para el diseño del sistema de gestión. Esto es muy importante. Cuando somos auditores, no solamente debemos verificar que lo que se dice en el sistema de gestión, bien sea en sus documentos o lo que nos están dando por testimonio, es lo correcto, sino también si hay un diseño correcto del sistema de gestión para poder aportar valor a la organización y a sus partes interesadas. Se debe ejecutar, también sirve para ejecutar el seguimiento de la eficacia de las acciones que está tomando la organización, de sus proyectos. Se permite identificar problemáticas y corregir generando planes de acción. También permite hacer seguimiento y medición sobre la gestión estratégica de una organización. Recuerden que la gestión estratégica pues, define unos lineamientos estratégicos, unos objetivos y unos indicadores, pero es importante que haya una mirada crítica a ese diseño de estrategia, a la ejecución de la estrategia, a los resultados obtenidos, de manera de que los estrategas de la organización, la alta dirección, pueda tener una retroalimentación sobre sus intenciones, ¿bien? Y permite conocer el desempeño de una organización para su control y adecuada gestión de riesgos y oportunidades. Estos son pues las razones por las cuales se realizan una auditoría, y yo quiero agregar algo más. La auditoría garantizan transparencia en los procesos, en los proyectos, en las transacciones, ¿sí? Y la transparencia es un valor que se está poniendo muy en boga, puesto que los sistemas de gestión de cumplimiento, los sistemas de gestión antisoborno, están tomando mucha fuerza en el mundo de las organizaciones, al punto de que podemos descartar organizaciones por su capacidad ética. Bien. Luego que tenemos la definición de la auditoría y sus beneficios, hablemos un poco de las competencias de los auditores. Recordemos que las competencias en general en un sistema de gestión se determinan por 3 factores: educación, formación y experiencia, tomando en cuenta que hay una diferencia entre educación y formación. La educación y la formación fundamentalmente son procesos de aprendizaje, pero la educación se hace por la academia formal, llámese escuelas, instituciones tecnológicas, universidades. Esos son los que dan educación. Y formación tiene que ver con lo que en muchas partes de Latinoamérica e incluso algunos lugares en Europa se le llama capacitación, es decir, las acciones complementarias para mejorar el conocimiento de las personas que tienen ya una educación. Bien, en este caso quiero destacar que está la educación formal, que podemos encontrar técnicos profesionales de una disciplina, o podemos encontrar, por ejemplo, la necesidad de que, por ejemplo, los auditores líderes tengan un posgrado. ¿Bien? Esto, de hecho, esta estructura que estamos viendo actualmente, la saqué del anexo de la ISO 19011 del año 2002, que ya luego lo sacaron de los anexos y desapareció. A mí me parece que es una tabla que explica muy bien cómo se pueden definir las competencias de los auditores. En este caso, pues incorporamos desde ISO Tools lo que es la formación en sistemas de gestión y la formación especializada, diferenciando estas dos. ¿Por qué?
La formación en sistema de gestión son acciones como las que podemos tener ahora. Asistencia a webinar podría ser una acción de formación. Asistencia a masterclass es una acción de formación. Pero también está la asistencia a los cursos que se ofrecen por diferentes tipos de proveedores de servicios de formación, en la cual podemos hablar, por ejemplo, para un auditor interno o el auditor del equipo, 16 horas en norma de gestión y sus actualizaciones. 16 horas para aprender los requisitos de norma de la 27001, de la 9001, 14001, etc. 16 horas en indicadores de gestión. Es importante que los auditores comprendamos que los indicadores de gestión es más que un simple dato. Es una construcción que se debe hacer, se deben construir los indicadores en función a los objetivos de la organización, y estos tienen unas variables, y estas estructuras debemos analizarlas de manera de que cuando se aporten esos datos desde los procesos contribuyan con el propósito de la organización. Pues esa formación la debemos recibir. Debemos recibir formación como auditor interno, que hay una diferencia importante entre los requisitos de norma y los de auditor. ¿Por qué? Porque en los requisitos de norma nos dicen, bueno, qué es lo que debemos cumplir, pero como auditor recibimos formación específica sobre elaborar el programa de auditoría, el plan de auditoría, cómo ejecutar la auditoría, cómo hacer las entrevistas, cómo determinar si hay conformidad o no conformidad, si hay una no conformidad, cómo escribir las no conformidades y cómo confeccionar el informe de auditoría. Todo eso se aprende mediante la formación. Bien, para los auditores líderes, pues siempre están los mismos requisitos del equipo auditor, más otros requisitos. Tenemos las 16 horas en normas de gestión. También es importante que conozcamos aspectos como gerencia estratégica y también cómo enfocar la mejora continua. Esto por medio del Lean Manufacturing, Six Sigma, bueno, cualquiera de las metodologías que pululan en el mercado. También es recomendable las 40 horas como auditor líder, que ofrecen muchos organismos de certificación de personas, que es la calificación que se ha reconocido en el mercado para poder hacer esta clase de formaciones para auditores líderes. Bien, también tenemos formación especializada, que es importante, formación especializada en el campo de trabajo de las normas que estamos auditando y y específicamente de las empresas que estamos auditando. Si, por ejemplo, estoy auditando una metalmecánica, pues debo tener formación especializada en soldaduras, en carpintería metálica, uso de tornos, CNC, pues todos los componentes que son vitales para la operación de la organización. Que si bien no soy el que va a ejecutar esa clase de acciones, bien, pero debo conocer cuándo se está haciendo bien, cuándo se está haciendo mal, cuáles son las mejores prácticas, etc. Bien, también debemos ahondar sobre experiencia de auditoría, experiencia en el campo laboral y experiencia en el campo de sistema de gestión. Esas son es una diferenciación que debemos hacer sobre el perfil de las auditorías. Además, la competencia de los auditores. Además de esas competencias duras, también debemos trabajar sobre las competencias blandas, lo que es la conducta ética. La competencia ética es un tema que, aparte de los valores que tiene una persona como individuo, también se aprenden. ¿Por qué? Porque debemos tomar en cuenta que la conducta ética va a depender mucho de la cultura donde nosotros nos encontremos. Existen preceptos que se consideran éticos bajo un campo de estudio o un campo de trabajo muy específico. Por ejemplo, la conducta ética de un médico, la conducta ética de un contador. Pues bien, los auditores también tenemos conductas éticas y también existen instrumentos como son los códigos de ética de auditores. Bien, esto pues lo tienen algunos organismos de certificación, también en las buenas prácticas de auditoría nos las mencionan. Coaching, es importante que nosotros nos desarrollemos como coach, o por lo menos
conozcamos las herramientas de Coach, porque es una herramienta complementaria para el proceso de auditoría, para poder ordenar un conjunto de ideas y apuntarlas al propósito que tiene la organización, pues nosotros como auditores contribuimos al propósito de esa organización. Liderazgo: es importante tomar iniciativas, aglutinar esfuerzos por parte de nuestro equipo de trabajo como auditores, y también nosotros debemos ser factores de cambio dentro de las organizaciones. Por lo tanto, nosotros debemos desarrollar esa competencia de liderazgo. El trabajo en equipo: es muy importante saber que el auditor no es autosuficiente. Trabaja en equipo por su equipo auditor, y también debe formar equipo con su auditado, con el cliente de auditoría, con el gestor de programa de auditoría, de manera de que en conjunto puedan lograr resultados que son de mucho mayor alcance y de mucho mayor valor que el resultado individual. Bien, hablemos de los principios de auditoría. Los principios de auditoría, desde la publicación de la ISO 19011 del año 2018, son 7 principios. En la versión anterior eran 6. Hablemos un poco de cada uno. Hablemos de integridad. Un auditor debe conservar la integridad independientemente de las circunstancias en las que se encuentre. Para ello, pues mediante la experiencia, pues el auditor sabe que ciertas circunstancias puede traerle algún daño, bien sea a la organización o a su persona, pues debe tomar decisiones en función a ello. En la presentación justa, debe generar resultados que sean objetivos, resultados que estén basados en evidencia, resultados que estén en el marco, en el alcance de la organización, tomando en cuenta su cultura organizacional y los recursos con los que cuenta. El debido cuidado profesional: un auditor, cuando toma una decisión de un hallazgo de conformidad o de no conformidad, o que hace alguna observación o llega a una conclusión, es porque tiene argumentos para poder sustentarlo. Bien, nosotros tenemos que estar constantemente analizando y debemos tener ese debido cuidado profesional a la hora de abordar una auditoría. La confidencialidad es una característica que tienen o un principio que debemos cumplir los auditores, y es una característica que tiene la información con la que nosotros operamos, y en este caso es que nosotros no podemos divulgar la información, nosotros no podemos vulnerar esa confianza que depositó el auditado en nosotros para decirnos: esto es lo que tengo como resultado. Bien, esa divulgación no se puede hacer sino a las autoridades pertinentes, y el tratamiento de la información debe ser tal que si alguna persona tiene acceso, una persona fuera de la relación auditor-auditado, es porque esa persona tiene la autoridad necesaria. Si no tiene la autoridad necesaria, simplemente no debería tener acceso a esa información. Bien, esos cuatro principios es para el auditor como individuo. Bien, ahora vamos a ver para la auditoría como proceso. El primer principio es que debe ser independiente, evitar sesgos, evitar conflictos de interés. ¿Bien? Debe estar basada en evidencia. Toda decisión que se tome en una auditoría debe estar basada en evidencia. Si no tienes evidencia suficiente, pues lo puedes dejar, bien sea con el consenso de una observación o un comentario que finalmente sirva de traza para que en un próximo proceso, en la próxima ejecución del proceso de auditoría, se pueda analizar con mayor detalle y finalmente se pueda llegar a una conclusión cuando la evidencia esté completa. Y finalmente, lo que está como principio, y este fue incorporado en la última versión de la ISO 19011, es el enfoque basado en riesgos. Bien, el enfoque basado en riesgos es un tema que desde la publicación de las normas en estructura de alto nivel ha estado en mucha discusión, hemos estado intercambiando mucha información en ello, hemos publicado webinar al respecto, hemos hecho, bueno, diferentes tipos de actividades para ir aprendiendo este tema del enfoque basado en riesgo, y esto se enfoca en 2 tipos de acciones, lo que son la gestión de riesgo y la gestión de oportunidades. Los riesgos: debemos abordar los riesgos o el efecto de la incertidumbre sobre el objetivo que tiene el auditor, que en este caso es determinar la conformidad del sistema de gestión con los criterios de auditoría, y los riesgos a los cuales
exponemos a nuestros auditados. Los auditados, cuando nosotros los estamos auditando, se exponen a riesgos. A riesgos, por ejemplo, de no responder oportunamente al requisito de un cliente. Eso es un riesgo. ¿Por qué? Porque estás atendiendo al auditor. Riesgos un poco de mayor envergadura, que pueden ser un riesgo de un accidente. ¿Por qué? Porque el auditado se pone nervioso y está operando una máquina. Cerca tiene un auditor que está haciéndole preguntas, y si él se mantiene haciendo la operación, puede sufrir un accidente. Nosotros debemos tener esa clase de pensamiento a la hora de abordar una auditoría, y es responsabilidad del auditor de que esos riesgos se controlen. En cuanto a las oportunidades, nosotros podemos encontrar oportunidades, por ejemplo, de aplicar herramientas tecnológicas para fortalecer ciertos procesos, incluyendo el mismo proceso de auditoría. Podemos encontrar oportunidades, por ejemplo, de formación, oportunidades de elaborar o de incluir nuevos procesos dentro de la organización, o de integrar procesos. Esto optimizaría la cantidad de interacciones que tienen las organizaciones. Todas esas son oportunidades que podemos ir encontrando dentro del proceso de auditoría. Bien. Hablemos entonces ahora de los diferentes tipos de auditoría. Encontramos auditoría de primera parte, segunda parte y tercera parte. La auditoría de primera parte son las que hace la misma organización para poder determinar la conformidad de su sistema de gestión. Esto está relacionado a el requisito normativo 9.2 de la mayoría de las normas de sistemas de gestión. Las auditorías de segundas partes se dividen en dos: las auditorías que nos hacen nuestros clientes, o la auditoría que nosotros le hacemos a nuestros proveedores. Esto es un mecanismo de control que está amparado o está establecido, por lo menos en la 9001, en la requisito 8.4. Bien, en ese requisito nos dice que nosotros debemos establecer controles, tipo y alcance de controles, para los proveedores y los procesos contratados externamente, y una de las formas de control, o uno de los tipos de control, son las auditorías. Cuando hacemos auditoría, cuando nos hacen las auditorías de los clientes, nosotros debemos considerarlo como una forma de demostrarle a nuestros clientes que estamos cumpliendo con sus requisitos y especificaciones. Por lo tanto, está en el marco de la satisfacción del cliente. Si estamos hablando de otros sistemas de gestión, como por ejemplo la ISO 27001, la evaluación de los proveedores es un criterio, es un tipo de control, está amparado en el anexo A de la 27001. Por lo tanto, al nosotros hacer auditorías a los proveedores, estamos cumpliendo con el anexo A de la 27001, o por lo menos con uno de sus dominios. Y así sucesivamente. Ahora, hablemos de las auditorías de terceras partes. Estas auditorías son lo que hacen los organismos de certificación, en el caso de los sistemas de gestión con requisitos de norma y de acreditación para aquellos que tienen acreditación, por ejemplo, con la 17025, o con acreditaciones para poder prestar algún servicio. Bien. Hablemos de los métodos de auditoría. Tenemos dos grandes grupos que, dependiendo de la interacción, se pueden dividir con interacción humana o sin interacción humana, y tenemos también, dependiendo de la ubicación, en sitio o remota. Bien, con interacción... Podemos ver ahí que desde otra óptica uno puede mejorar su forma de ver la auditoría, ¿no? Por ejemplo, esta forma de ver el alcance de la participación entre el auditor y el auditado, con interacción y sin interacción humana, ¿no? Luego esto de la ubicación, también muchas veces pasada desapercibida, en el sitio o en forma remota, ¿no? Y esto se hace, ¿no? Cotidianamente se hace en cualquier tipo de auditoría, ¿no? Pero generalmente no se escribe porque a veces ni lo hacemos mecánicamente, ¿no? Y qué bien que acá lo resalte, porque son aspectos, ¿no? Son aspectos que se dan en el proceso de la auditoría, ¿no? La primera combinación que encontramos, la interacción, las auditorías con un método de interacción humana en sitio, es la que normalmente
hemos realizado hasta el momento con los recursos que teníamos hasta hace unos 3 años hacia atrás. ¿Por qué? Hace 3 años hacia acá, pues todas las plataformas vía streaming, todas las plataformas de comunicación por internet, pues nos permiten hacer esta segunda combinación, la de interacción humana remota, que es, bueno, sería una auditoría con herramientas como la que estamos utilizando actualmente para interactuar con nuestros auditados y nuestros auditados del otro lado de la pantalla, que podría estar en Lima, en Bogotá, en Córdoba, en Cataluña, donde se encuentre, nos pueden mostrar información por la pantalla o compartirla por medio de una plataforma tecnológica. Bien, sin interacción humana en el sitio, es lo que normalmente hemos hablado de una revisión documental, en donde pues, el auditor simplemente se inserta en el sistema, ve cómo opera el sistema por medio de unos documentos, por medio de una información documentada, y puede llegar a conclusiones con ese alcance. Y finalmente, sin interacción humana y vía remota, que hoy día vamos a ver un ejemplo de cómo esto puede ocurrir. Esto es posible siempre y cuando haya una buena definición del sistema de gestión, se tenga un diseño correcto y completo del sistema de gestión, y que se cuente con plataformas tecnológicas para poder realizar las auditorías. Incluso ya hemos estado en conversaciones para poder generar por medio de inteligencia artificial esta clase de auditoría. Si tenemos un diseño correcto de un sistema de gestión, ese sistema de gestión se cumple con los requisitos que se hayan establecido por medio de ciertos algoritmos, podemos utilizar inteligencia artificial para poder llegar a ciertas conclusiones de auditoría, por supuesto, en su alcance. Entonces, señores, tenemos que darle apertura a la mente para poder concebir el uso de la tecnología dentro de nuestros procesos de auditoría, y, por supuesto, en el alcance de los recursos de cada quien, pues utilizar este tipo de tecnología, puesto que nos lo va a exigir el mercado, nos lo va a exigir nuestro entorno, y sobre todo una nueva generación de clientes que en la industria 4.0 lo llamamos prosumidores, donde los clientes ya no es solamente el que te compra el servicio o el que adquiere el servicio que tú estás prestando, sino que se inserta dentro de tus procesos para poder establecer prioridades, establecer requisitos de productos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la auditoría se puede dividir en 4 etapas. Etapa de planificación, preparación, ejecución y finalización, ¿bien? Con su seguimiento. Hablemos de la etapa de planificación. En la etapa de planificación es en el momento en que nosotros debemos determinar cuáles son los objetivos de la auditoría, debemos tener un conocimiento de la empresa, de su entorno, de su mercado, sus antecedentes, una preparación del programa de auditoría. En este caso, recordemos que el programa de auditoría se debe gestionar. No solamente se pueden mencionar temas de auditoría interna, también se pueden mencionar temas de auditorías externas, se pueden mencionar en el programa de auditoría. En el programa de auditoría también se pueden mencionar temas de evaluaciones de segundas partes, en este caso evaluaciones que nos hacen los clientes o evaluaciones que le hacemos a nuestros proveedores. E incluso en el programa de auditoría podemos involucrar acciones de formación, participaciones en comité, participaciones en actividades extracurriculares que complementen el proceso de auditoría. El programa de auditoría tiene todas las actividades asociadas a la ejecución del proceso de auditoría. El proceso de auditoría no es solamente ir a auditar, el proceso de auditoría incluye también lo que es la mejora del desempeño, las competencias de los auditores, y en las competencias de auditoría hay un conjunto de acciones que debemos tomar. Bien, todo esto lo debemos contemplar en el programa de auditoría para ver si tenemos los recursos necesarios para poder ejecutarla, y también debemos analizar los riesgos de no poder ejecutar el programa de auditoría o de no lograr los objetivos del programa de auditoría.
La distribución del trabajo, la distribución de los papeles de trabajo y la revisión de la planificación son otros aspectos importantes a la hora de hacer la planeación de la auditoría. En la etapa de preparación es cuando nosotros elaboramos nuestros instrumentos de trabajo, instrumentos como pueden ser cuestionarios, listas de chequeo, saber cómo se despliegan los objetivos, se contextualiza o se hace el análisis de contexto dentro de la organización, se debe asegurar que se tienen disponibles los documentos y registros o la información documentada, también si se tiene conocimiento sobre la aplicación de las técnicas. Aquí hago un paréntesis. Muchas veces vamos a una auditoría en la que el auditado nunca ha tenido experiencia previa con un auditor y por lo tanto no sabe cómo comportarse. Entonces es muy importante que nosotros confirmemos si ellos tienen competencias como auditados, porque los auditados también deben tener competencias. Yo he tenido casos con auditados que no tienen ningún tipo de experiencia y se ponen demasiado nerviosos y no entregan ningún tipo de información. ¿Por qué? Porque están más pendientes de su situación, de cómo afrontar una situación nueva, que de lograr el objetivo de la auditoría. Pues bueno, nosotros tenemos que asegurarnos de que eso no ocurra, y si no ocurre, poder mejorarlo. También dominar las técnicas, qué métodos vamos a utilizar, la tecnología, los servicios que presta el cliente, debemos comprenderlo bien. Los servicios con los que cuenta el auditado, los productos que suministra el auditado, comprender el mercado también. Y también debemos conocer la concepción que se tiene sobre la aplicación de las correcciones, la ejecución de las acciones correctivas y el proceso de mejora. Esto es vital. ¿Por qué? Porque al nosotros comprender esa concepción, nosotros podemos saber dónde está contextualizada la auditoría para el auditado. Bien. En la etapa de ejecución tenemos la fase de reunión de inicio, o la reunión de apertura, donde establecemos los criterios de auditoría y confirmamos el plan de auditoría. Luego estamos en la subfase de recopilación de datos. Esto se hace mediante entrevistas, observación directa, por medio de compartir datos, la lectura de documentos, y en esta fase es crítica, puesto que ahí es donde recibimos la mayor cantidad de información, no solo información verbal, sino no verbal, en el caso de que tengamos interacción humana, y debemos estar atentos a toda esa fuente de información. Si no hay interacción humana, pues esa recopilación de información requiere que dominemos la tecnología con la cual estamos haciendo esa recopilación de información y comprender bien la estructura del sistema de gestión para poder hacer la recopilación adecuada y poder pasar a la siguiente subfase. En este caso, la de análisis y evaluación de la información que nos entregan. En la PPT nos dicen información documentada, pero no solamente la información documentada, también la información que nos dieron como testimonio. Bien, en ese análisis nosotros hacemos la comparación de la información levantada con los criterios de auditoría y nos permite llevar a la reunión de cierre unas conclusiones que deberían separarse en primero unas conclusiones generales y luego la revisión punto a punto de la norma, las que se pudieron revisar, porque hay veces que por tiempos no podemos cubrir todos los requisitos de la norma y decir, bueno, revisamos tantos requisitos y de tantos requisitos tenemos tantos hallazgos de conformidad y tantos hallazgos de no conformidad. De los hallazgos de no conformidad, pues ya entra en el siguiente proceso, que es el proceso de mejora continua. Bien, ¿qué fuente de información debemos revisar? El seguimiento y medición, tanto del punto de vista técnico como del punto de vista organizacional. Cuando yo digo punto de vista técnico, son los recursos de seguimiento y medición, lo que se han llamado equipos de inspección, medición y ensayo, y también lo que son los instrumentos de medición organizacional, lo que son los indicadores, los índices, el seguimiento de estrategias, el seguimiento de procesos, la medición de productos y la medición de servicios. Debemos analizar toda esta fuente de información. Lo que son las condiciones de operación e infraestructura,
Esto pues lo vemos nosotros cuando hacemos recorridos por plantas, cuando escuchamos las descripciones, cuando vemos las condiciones en las que se encuentran las máquinas, la iluminación y evidentemente la información que la sustente, con los procesos, por ejemplo, de mantenimiento de infraestructura. Las observaciones y entrevistas, es decir, cómo nosotros vemos los lugares de trabajo, si los mismos están limpios, ordenados, si los mismos cuentan con información a la mano. En las entrevistas hablamos de los testimonios, del lenguaje no verbal. Bien, la información documentada, procedimientos y registros que nos suministra el auditado, y los datos que están en estadísticas que van más allá de los indicadores, sino cómo se agrupan esos datos y se pueden convertir, por ejemplo, en gráficos, cómo se pueden convertir en análisis. Debemos revisar el comportamiento histórico, aspectos como la variabilidad, la estabilidad, la tendencia. Todo eso son elementos que debemos estudiar desde nuestra preparación como auditores con las técnicas estadísticas. Luego, en la etapa de finalización, debemos tener una estructura de presentación en la cual damos primero unas conclusiones generales y luego suministramos un informe de auditoría que tiene el contenido que sustenta nuestras conclusiones generales y que le va a permitir al auditado, en este caso, es un elemento de entrada para la mejora continua, para que se tomen acciones correctivas o se inician lo que son las iniciativas de mejora. Bien, la planificación, hay etapas preliminar y específica. La preliminar tiene que ver con los programas de auditoría, la específica tiene que ver con cada uno de los planes de auditoría que se van a realizar. En la ejecución tenemos papeles de trabajo, indicadores y hallazgos, y en la final tenemos informes de auditoría. Todos estos elementos se pueden automatizar y lo vamos a ver en la segunda fase de esta charla. Muy bien, en la preliminar debemos tener un enfoque de examen, y en la específica debemos conocer los métodos de la organización. Luego debemos conocer cuáles son las buenas prácticas que debe tener un auditor para garantizar el éxito de una auditoría. Debe conocer las expectativas de los grupos de interés, debe conocer los riesgos y oportunidades tanto del negocio como de la auditoría como del auditado. Debe seguir una senda de auditoría, que esto es información que se va levantando con la auditoría y con el conocimiento previo, revisando informes de auditorías anteriores. Debe conocer las políticas y procedimientos, debe conocer la competencia y la evidencia que tiene la competencia para cada tipo de organización, debe saber cómo se reportan los resultados, debe hacer una coordinación con otros sistemas de gestión, si es que va a revisar un solo sistema de gestión o si se va a hacer una auditoría combinada. Debe encargarse de hacer el plan de auditoría interna y revisarlo en varias oportunidades, y debe hacerse una evaluación de la función de auditoría. Esto es muy importante, que después que terminemos nuestro proceso de auditoría veamos cuáles son las oportunidades de mejora, si abordamos correctamente los riesgos, si aprovechamos correctamente las oportunidades, si existen riesgos y oportunidades para próximas auditorías, y poder suministrar esa información para fortalecer el proceso. Bien, hasta acá está la presentación teórica. Le doy el paso. Sí, sí. Ya el otro será para otro momento. Bueno, vamos a rescatar algunos esquemas que presenta aquí el colega. Por acá, vamos a ver por acá, ¿dónde anda? ¿Esto? Sí. Interesante rescatar, digamos, que siempre en el mundo actual, ¿no? Hay mucho énfasis en la conducta ética, ¿no? Y especialmente en auditoría, ¿no? Mucha conducta ética, ¿no? Y en todo momento estamos hablando de los principios que debe cumplir el auditor, y especialmente el énfasis en la conducta que debe tener en todo momento. El trabajo en equipo, ¿no? Se destaca aquí, de hecho aquí, por naturaleza la auditoría es un trabajo en equipo, ¿no? Y siempre
se va a presentar pues esto del coaching, ¿no? De coordinar, de coordinar las distintas actividades que se va a desarrollar y llevarlas a cabo de la mejor manera, ¿no? Y esto del liderazgo, ¿no? Siempre en todo equipo de auditoría hay alguien a quien no solamente debemos respetar, sino del cual debemos seguir las pautas correspondientes. El supervisor de equipo, el jefe de equipo, ¿no? Y todo, digamos, ahí con un rol que desarrollamos para hacer un trabajo de la mejor manera, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Esto, a ver, ¿sí? Estos son los principios que se mencionó, ¿no? Esto que está indicado como color azul, buscar, digamos, que en este caso el auditor sea íntegro, que haga un trabajo justo, adecuado, ¿no? Tener el debido cuidado profesional, ¿no? La confidencialidad o secreto, ¿no? Profesional, ¿no? Y ya directamente con el trabajo de la auditoría, la independencia que siempre rescatamos, ¿no? De- por ahí alineado con la independencia está la imparcialidad, ¿no? La objetividad, que aunque no son iguales, pero se deben dar también en forma paralela, ¿no? Y desde luego, para el caso de la auditoría, un enfoque basado en evidencia, ¿no? Y claro, si no se obtiene evidencia, no se ha realizado ningún trabajo. La evidencia es la información que obtiene el auditor, ¿no? Y esa información, como ya lo reiteramos ahí, tiene que ser comparada con los criterios de autoría respectivos, ¿no? Y siempre, hoy por hoy, casi en toda actividad humana, se habla de este enfoque basado en riesgos, porque son tan abundantes los riesgos y que proviene de los seres humanos, de los procesos, de los procedimientos, de los materiales, de todo. Encontramos riesgo en todo, ¿no? Y por eso muy en cuenta debemos tener con este enfoque basado en riesgos, ¿no? Identificar los riesgos y sobre esa base trabajar, ¿no? Esto ya lo comentamos ligeramente. Por acá esto de las etapas, sí, esto de las etapas, ¿no? Es común, pues, en los distintos tipos de auditoría que se hable de estas etapas, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, la etapa de la preparación lo consideran, digamos, como una fase o etapa posterior a la planificación, ¿no? Primero se planifica y luego se prepara toda la parafernalia para llevar a cabo la auditoría, ¿no? Es común en nuestro medio más bien hablar de, de la planificación y la preparación como un todo, ¿no? Y entonces ahí, en este caso, en el caso de las auditorías orientadas con este enfoque ISO, se habla, digamos, de estas cuatro etapas: planificación, preparación, ejecución y luego la finalización con el informe correspondiente, ¿no? También por acá se mencionó, a ver, esto me parece, bueno, no, esto ya es lo que corresponde a cada etapa. Síguete la segunda etapa, también hay que repasar esto. No, no. Bueno, sí, la etapa de la ejecución que hemos estado comentando mucho las últimas semanas, ¿no? Se habla, por ejemplo, de una reunión de inicio, ¿no? Fase de reunión de inicio, ¿no? Y es lógico, tiene que darse, ¿no? El auditor tiene que reunirse con directivos, funcionarios de la empresa que va a auditar, ¿no? Y sobre esa base ya aplicar su trabajo en sí, ¿no? Esa reunión es una cuestión de forma, ¿no? Entre seres humanos tenemos que coordinar, presentarnos, conversar, aunque no coincidamos, aunque estemos en áreas diferentes, aunque el directivo quiera que todo le salga bien, el auditor tiene que hacer su trabajo, pero sin embargo eso no limita, digamos, que tenemos que trabajar coordinadamente, ¿no? Y luego viene la esencia misma de la recopilación de datos, ¿no? Y luego el análisis y evaluación de los datos para definir si da lugar a un hallazgo de tipo positivo o de tipo negativo, ¿no?
como también insinuó aquí el amigo que ha expuesto, el colega que ha expuesto, ¿no? Y esos hay algo que son positivos, pues dejarlo ahí, y los otros hay que comunicarlos, como se ha dicho, ¿no? Y comunicarlos para tener mayor evidencia, ¿no? Ese es el punto que debemos considerar, ¿no? El hecho de que el auditor comunique que se ha determinado un hallazgo es para que le den más información y pueda definir si en realidad es una cuestión pasajera y se soluciona en el proceso de la auditoría, y si no, ya llevarlo, digamos, a su informe correspondiente, ¿no? El cierre de la reunión, ¿no? Bueno, ya se entiende que la fase de la reunión es la visita previa, la visita interina, como también le llaman otros especialistas, y la visita de cierre, ¿no? Mediante la comunicación de los resultados, como lo estaba mencionando, ¿no? Y luego viene ya el informe, ¿no? El informe correspondiente después de esto, por acá lo vi, claro. Aquí está. Esta cuarta etapa de finalización habla pues del informe en sí, ¿no? Del informe de la auditoría, ¿no? Y veamos que un poco difiere por ahí en esta, este, esta auditoría con un enfoque ISO, difiere ligeramente en algunas cuestiones, cuando no hace mención, por ejemplo, a las observaciones, ¿no? Y se entiende lógicamente que esto que se llama resultados van a ser esas observaciones, y que en buena cuenta son aquellos hallazgos que se comunicaron y no fueron solucionados. Y entonces se habla de estas seis subetapas del informe de auditoría, con el encabezamiento, que es una cuestión formal para indicar de qué se trata, ¿no? De qué se trata, como una suerte de título, ¿no? Una suerte de título, ¿no? Como se utiliza en la auditoría financiera, por ejemplo, dice dictamen de los auditores independientes. Acá podría ser así, informe de la auditoría de sistemas. Y luego una introducción que no consta, que no es común en, en, en otro tipo de trabajos, pero aquí una introducción para detallar, digamos, qué cosa, de qué se trata, este examen, cuál ha sido el alcance, cuál ha sido el objetivo, ¿no? Cosas así de tipo general, ¿no? Y luego las conclusiones a que ha llegado el auditor, ¿no? Y como mencioné, los resultados que corresponderían aquí a las observaciones correspondientes. Y sobre esa base de las observaciones, hacer las recomendaciones, ¿no? Cómo solucionar, ¿no? Y luego acá se menciona generalidades, ¿no? Generalidades. Son comentarios adicionales que podría hacer el auditor como una suerte de generación de valor, ¿no? ¿No? Este enfoque hizo conlleva, digamos, a todo esto a un plan de mejora continua, como reiteradamente ha dicho el colega, ¿no? O sea que no queda ahí, como es una auditoría establecida, fijada por la empresa, no porque le están disponiendo extraños, sino dispuesta para saber cómo se encuentra la empresa en sí. Es necesario, digamos, que eso contribuya a un plan o en un marco de mejora continua. En realidad todas las auditorías van con ese enfoque, ¿no? Pero no lo mencionan, pues. En la auditoría, por ejemplo, financiera, se habla de que se busca, de que se busca eh, solucionar la problemática, pero no hay un enfoque de mejora continua, ¿no? Que sí lo menciona aquí, ¿no? Entonces, tener en cuenta todos estos detalles, y con eso estamos terminando esta sesión de ahora, a no ser que alguno de ustedes tenga algún comentario, con todo gusto para escucharlos. Ahí tenemos algunos minutos que podemos aprovechar algún comentario suyo, con todo gusto, por favor. ¿Qué dicen?
Profesor, buenos días. Claro, diga. Buenas. Profesor, Brigitte. buenos días. Disculpe, tenía una... No, no soy, no soy Ah, Brigitte, no, soy Diana. perdón, Diana, no. Sí, Salió profesor, disculpe, quería no, hacerle una pregunta. En cuanto a los trabajos que van a presentar mis compañeros ahora el viernes, no. quería decirle para que puedan exponer todos el día 27 y 28, ya que los Claro, exámenes los han programado para... Lo han programado solo desde el 5 hasta el 9 y no nos están incluyendo, ¿no? Entonces, en todo caso, quería pedirle para que nuestro examen final pueda ser el día 3 de abril. de 5 al 9 nomás el examen, ¿no? ¿Así? Sí, no nos han programado, sí, no nos han incluido. Ah, Y como el 11 va a ser elecciones, y hay entonces, varios compañeros claro. que están Oh, de jefe ¿verdad, de no? mesa, van a trabajar desde el 10, ¿Verdad? entonces Buen no van a punto. poder ingresar. Está bien, no hay ningún inconveniente, no hay ningún inconveniente, ¿no? No Ya, tengo ningún profesor, entonces inconveniente. Ya, terminarían pues, de exponer el 26 y 27, disculpe, 27 y 28. claro, correcto, con todo gusto. Sí, aceptado. Ya, ya, Apuntamos. profesor, gracias, más bien. Bien, bien, Sí, sí, yo le voy a mandar igual. correcto. Bien. Quedamos así entonces. Nos vemos mañana. Conversamos. Gracias. Buen día. Gracias, profesor, buenos días. Bien.